El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Mateo capítulo 9, verso 14. Comienza en el 14 diciendo: un día, dice, se le acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros, le dijeron, y también los fariseos, ayunamos, pero no así tus discípulos? Tus discípulos no ayunan. Y Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto, de duelo, los invitados a una boda, los asistentes, los comensales, mientras el novio está con ellos? Llegará el día, les dijo, en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo va a fruncir el vestido y la rotura puede hacerse mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se van a reventar los odres, se va a derramar el vino y los odres se van a perder. El odre se va a perder, el vino se va a perder. Más bien, les dijo, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se van a conservar. ¿Cuántos han oído hablar de Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Fue un ejemplo de predicador y una muestra permanente y eterna de cómo se debe usar la unción junto con el compromiso de predicar la verdad de la palabra de Dios. Los profetas de Israel quedaron silenciados durante 400 años. Es decir, que ningún profeta en 400 años se levantó para decir: esto dice el Señor. Por eso cuando Juan Bautista, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, comenzó a predicar, sonaba como una trompeta para los que vivían en el desierto de Judea. Sus almas comenzaron a llenarse de esperanza y la gente iba hasta el Jordán para ser bautizado por Juan, confesando sus pecados. La voz de Juan era un llamado al perdón y al arrepentimiento sincero. Todos en él recordaban al profeta Elías que Dios había prometido para la restauración de Israel. La predicación es un llamado a las personas para que enderecen sus caminos y se conviertan al Señor, porque el reino de los cielos ya está aquí. Resumiendo entonces, cuando Juan Bautista predicaba, tenía dos propósitos en su mente. El primero era hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y el segundo era preparar el corazón de las personas para que reciban al Rey de Reyes. Y Juan hizo un buen trabajo. Él les dijo a sus discípulos: yo no soy el Cristo. Después de mí, dijo él, viene uno a quien yo no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. Por eso cuando Juan murió y comenzó su ministerio, los discípulos de Juan siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan se los había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta ocasión dice la Escritura que fueron los discípulos de Juan los que se acercaron a Jesús
para hacerles varias preguntas que ellos mismos no estaban entendiendo acerca del ayuno. Los fariseos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana, pero de una forma religiosa. Inclusive dice que se echaban harina así a la cara para dar una apariencia de que estaban pálidos. Entonces era una forma religiosa, farisaica, de hacer un ayuno. Los discípulos de Juan también ayunaban, porque Juan comía poco y ayunaba mucho, y entonces les dio ejemplo de ayuno a sus discípulos. Por eso fue que ellos estaban intrigados, porque los veían a los discípulos comer. Jesús comía, los discípulos comían y ellos vivían ayunando. Por eso Jesús les dijo, escúchenme, atiendan. Porque los discípulos de Juan estaban en un tiempo de preparación. Y el ayuno nos ayuda a centrar nuestra mente y nuestro corazón en los propósitos de Dios y no en la comida. Nos ayuda a centrar nuestro corazón en las cosas eternas y no en las comidas. Es por eso que cuando uno comienza o inicia una vida de ayuno, parece que se va a morir si no come. Pero cuando uno deja de centrarse en la comida y se centra en las cosas eternas, no sucede absolutamente nada. No necesitaban los discípulos ayunar, porque el novio estaba ahí. El novio de la iglesia estaba ahí con ellos. Él nunca les dijo que no debían ayunar, porque él mismo lo practicó. Él comenzó su ministerio terrenal con 40 días de ayuno personal. Lo que les estaba diciendo era que llegaría el momento que sí lo harían. Y ese momento es precisamente ahora, cuando el novio no está. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, la vida espiritual de su pueblo era terriblemente mala. Y Él apareció precisamente en medio de esa crisis espiritual, de esa crisis moral, para traer renovación, para producir un avivamiento en las personas que estaban dispuestas al cambio, a la renovación, a la transformación, a la novedad. Porque resulta que Jesús comenzó a hablarle a los discípulos diciéndole, ustedes escucharon así, pero yo les digo que es asá. Entonces ellos quedaban asombrados porque por muchos años habían vivido de esa forma y Jesús les estaba diciendo que habían entendido mal. Cuando una persona está arraigada en lo que cree, aún viendo no quiere cambiar de opinión y se aferra a lo antiguo. Por eso es que dice el Señor que nosotros somos odres renovables. O sea que Jesús sabía que se estaba enfrentando a un pueblo con ideas nuevas, pero en realidad no eran nuevas. Lo único nuevo era la forma de enseñarles la verdad. Él ocupaba una forma sencilla para enseñarles una verdad. ¿Para qué? Para que pudieran entender. Porque la gente que se acercaba a Jesús era gente sencilla. Era gente del pueblo. Y a la gente del pueblo no se les puede hablar con palabras complicadas. Se les tiene que hablar con sencillez para que lo entiendan ellos y aún los niños lo puedan entender. Por eso él predicaba con parábolas, con comparaciones, con ejemplos, con ilustraciones, para que les fuera fácil entender a todos una verdad espiritual. Las parábolas que usaba Jesús las podía entender cualquier judío de la ciudad y también cualquier judío del campo. Por eso les habló del odre.
¿Qué es un odre? Un odre es un recipiente hecho de cuero de cabra, cerrado con una sola abertura para formar una bolsa hermética. Y ahí se colocaba leche, se colocaba agua, se colocaba vino, se colocaba miel y también aceite. Pero cuando se echaba vino nuevo a un odre viejo, se corría el peligro de que al fermentar el vino se reviente el odre. Y de esa manera, dijo Jesús, el odre se puede perder y el vino también se puede perder. Por eso decía el Señor que el vino nuevo se guarde en odres nuevos. ¿Para qué? Para que los dos se conserven y no haya ningún tipo de pérdida. ¿Qué quiere decir odres nuevos y odres viejos? Ambos están hechos para ser llenos, pero hay que saber cómo llenarlos. Solo hay una fuente que los mantiene llenos, y es la palabra y el Espíritu. En lo espiritual, el Señor Jesús compara nuestro cuerpo con un odre nuevo que retiene la palabra de Dios y su Espíritu. Porque en lo espiritual, Jesús compara nuestro cuerpo como un odre nuevo que tiene que retener la palabra de Dios y el Espíritu. Y para retener eso, Dios tiene un motivo. Si no tenemos la palabra y no tenemos el Espíritu, este hombre se enchuza, dice, como un odre que ha sido colgado junto al humo. La Escritura habla de un tipo de odre que colgaban cerca en la cocina, cerca del humo, y el humo que salía de la cocina iba enchuzando el odre y al final ese odre no serviría para nada. Las dos cosas tienen que conservarse en un odre nuevo: la palabra de Dios y su Espíritu. Un odre nuevo representa un corazón abierto y dócil para aceptar el mensaje de vida que transforma. Porque como personas corremos el riesgo de endurecer nuestro odre, impidiendo de esa manera que aceptemos la novedad de vida que Él nos ofrece. Jesús vino al mundo que Él mismo había hecho. Vino con una explicación clara de su plan de redención de su pueblo y de la humanidad entera. Pero fue rechazado desde su llegada hasta su partida. Su propio pueblo, que era el pueblo del pacto, que era el pueblo de las promesas, no lo reconoció. No estuvo de acuerdo con lo que él les enseñaba. No le dio la razón, no lo vio como Mesías, pese a que todo el Antiguo Testamento hablaba de él y anunciaba su venida. Por eso la Escritura registra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este nuevo mover que trajo Jesús encontró a su pueblo como un odre envejecido, endurecido, ahumado, chuzo, seco. Cuando un odre envejecía, usaban agua primero para ablandarnos. Y la palabra representa el agua de vida. O sea que al odre lo remojaban en agua para que ablande. Luego, después lo ponían a escurrir y lo untaban de aceite. Aceite. Que es tipo también del Espíritu Santo. Entonces el agua y el aceite ablandaban el odre. Cuando a una persona le falta el aceite del Espíritu y le falta la palabra, se ha convertido en un odre viejo, en un odre seco, en un odre chuzo. Porque todos sabemos la importancia que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Inclusive, la entrada de Jesús a la humanidad fue por obra del Espíritu Santo. Cuando el ángel se le apareció a María, la madre del Salvador, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es clave en el surgimiento del mover de Dios en la humanidad. Ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un odre nuevo, renovado? Dos cosas: palabra y Espíritu Santo. No es fácil que la gente acepte las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque como dije antes, cada cual tiene sus creencias y esas creencias, aunque sean falsas, uno se aferra a ello y comienza a endurecer su corazón, que viene a ser su odre, donde Dios quiere depositar algo nuevo. Por eso es que Jesús comenzó refregando y frotando la vida estéril de Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Era la madre de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque el vientre de Elizabeth estaba estéril. Así que para que naciera Juan, Dios comenzó refregando y frotando esa vida estéril de esta mujer. Porque él sabía que una vez que ese odre fuera renovado, podía nacer de ella el más grande profeta, que fue convertido posteriormente en el precursor del Mesías. Refregó y frotó la vida de José para que entendiera que el embarazo de María no era producto de ningún hombre, sino que era obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando se enteró que María estaba embarazada, quiso dejarla secretamente. Así que Dios tuvo que frotar, refregar y sacar todo lo antiguo en este hombre para que él pudiera entender lo que estaba pasando en aquel tiempo. Dios refregó y frotó la vida de Zacarías. Toda su vida Zacarías había estado pidiendo un hijo, un heredero, un hijo. Entonces Dios tuvo que refregar y frotar la vida de Zacarías para que aprendiera a creer en la palabra profética, y lo dejó 9 meses mudo hasta el nacimiento de su hijo Juan. Dios tuvo que refregar y frotar la vida de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, que escucharon todo lo concerniente a lo nuevo del reino que predicaba Jesús. Pero fíjese, ellos no quisieron cambiar. Los primeros cambiaron, pero estos no quisieron cambiar. Y al final se convirtieron en odres inservibles, estropeados, defectuosos. Y esos odres son los que cuestionan todo desde sus asientos. Se les dice una verdad y del asiento dicen, ¿será verdad? No la creo. En la Biblia tenemos ejemplos con los fariseos, con los saduceos. Cuestionaron el nacimiento milagroso de Jesús. Y por eso decían, este es hijo del carpintero. ¿Por qué se hace el Mesías? Conocemos a su madre, conocemos a su padre, conocemos a sus hermanas. Estos odres secos daban a entender inclusive que Jesús era hijo ilegítimo. En Juan 8:41 Jesús les dijo, ustedes hacen las obras de su padre. Y ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Como diciéndole, pero vos sí. Tenemos un padre. Nuestro padre es Dios. Así que cuando Jesús cumplió sus 30 años, inició su ministerio terrenal, identificándose con el mensaje de arrepentimiento de Juan. Y se hizo inclusive bautizar con él. De ahí para adelante comenzaron y aumentaron los problemas para Jesús. ¿Por qué? Porque él se estaba identificando con un hombre que había avergonzado a los líderes religiosos y también a los líderes políticos, diciéndoles generación de víboras. Así que Juan Bautista criticó a los fariseos por ser legalistas, por ser hipócritas, que seguían al pie de la letra la ley, mientras pasaban por alto
su verdadera intención de la ley, que era hacerles ver su condición de pecadores. También criticó a los saduceos por usar la religión para favorecer su posición, su visión política. ¿Por qué? Porque los saduceos eran las personas importantes que estaban gobernando. Los otros eran unos religiosos y estos otros también eran religiosos, pero se encargaban de la parte política. Así que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, de ahí para adelante el Espíritu empezó a actuar, a moverse poderosamente en su vida. La pregunta ahora es, ¿qué tienen que ver los odres con todo esto? Los odres viejos representan lo tradicional, lo acostumbrado, lo habitual, lo cotidiano. Y nadie se mueve más lento que una iglesia que está enredada en tradiciones, en prácticas rutinarias y en costumbres. El tema aquí era que Jesús traía algo totalmente nuevo, que las mentes tradicionales y acostumbradas a lo cotidiano no podían resistir lo que oían cuando Jesús les hablaba y les decía, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. La mente muchas veces se atrofia y pierde flexibilidad para captar, para absorber, para recibir las cosas nuevas. Dios no es un Dios de costumbres. Siempre ha actuado en la historia de la humanidad como Él quiere, de manera distinta a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre cree. Y la salvación que Dios nos da no es tristeza, no es beatería, no es costumbre. La salvación que Dios nos da es gozo, es paz y alegría en el Espíritu. ¿Por qué? Porque va produciendo renovación continua y permanente. No nos deja en la misma condición. Trae una transformación, trae una renovación. Y el que no se va transformando y no se va renovando, no le ha amanecido todavía. Quiere decir que no se ha convertido todavía. Le gusta la iglesia, le gusta la predicación, le gusta la alabanza, pero todavía no nació de nuevo. No tenemos que tenerle miedo a lo nuevo. Tenemos una herencia histórica, pero debe ir acompañada con una mente renovada, dice la palabra, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero el ejercicio espiritual es la clave para lo que viene. No olvidemos que los odres eran remojados en agua y frotados con aceite de olivo. El agua es la palabra y la unción representa el Espíritu Santo. O sea que en la vida del creyente esto es sinónimo de renovación, de frescura, de tolerancia, de cambios profundos y significativos. En lo temporal, aún los negocios se van renovando. Las estrategias de mercadeo se renuevan. Y continuamente, ¿para qué? Para mejorar el negocio, para vender más, para no perder clientes. Sin embargo, la iglesia es la que más gente pierde. ¿Por qué? Porque no hemos sido sagaces en la administración de ella. Administración. Tome esa palabra. No hemos sido capaces de ver las necesidades actuales de la generación actual. Y la gente está asqueada, está hastiada de la religión, porque lo que necesita es más amor y compasión. Fíjense que invertimos tiempo nosotros en buscar formas de ganar almas. Sin embargo, la Escritura dice que cuando Jesús se sentaba a predicar, la gente venía. ¿Por qué venía la gente? Porque el corazón de Jesús tenía una gran compasión por los perdidos. Dios nos está llamando a que nosotros podamos comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta.
Pero para eso dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo sagrado, agradable, atractivo, diligente, vivo, activo. Y no amoldarnos a las costumbres del mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y la mente solamente se renueva con la palabra. No hay otra. Porque lo que el mundo necesita realmente es una transformación de corazón. Todos la anhelan. Por eso es que la gente dice, si yo volviera a nacer, no cometería los pecados que cometí antes. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, es la oportunidad que te da Dios de no cometer los mismos pecados y hacer las mismas burreras que hiciste antes. O sea que Dios te ha escuchado para que comiences una nueva vida. Porque el Evangelio es gozo, paz y alegría en el corazón. Amén. Póngase de pie. Jesús vino con un mensaje bien claro. El mensaje de Jesús era tan claro que hasta un niño lo podía entender. La iglesia debe ir adelante en todo. La iglesia debe ir adelante en santidad. La iglesia debe ir adelante en temor de Dios. La iglesia tiene que ir adelante en compasión, en misericordia. La iglesia tiene que ir adelante en amor. Porque si la iglesia no va adelante, no es iglesia. Porque no está alumbrando su entorno. El Evangelio trae cambio. Cambio de carácter, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de deseos, cambio de costumbres. Costumbres de manos limpias, costumbres de un corazón puro. Dios nos está llamando. Y nos está llamando con cosas sencillas. Solamente nos está diciendo, ven y corre, porque el tiempo de caminar se acabó. Jesús apareció en medio de una crisis tremenda. Uno dice, es que no se puede, vivo fatigado, el país está en crisis. Jesús apareció en medio de una crisis tremenda. El imperio romano gobernaba su nación. Tenían que pagar impuestos elevadísimos al imperio. Pero en medio de esa crisis general, Él apareció con un mensaje de esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Correr con un mensaje de esperanza. Tiene que aprender a abrir su corazón, porque lo que Dios no desprecia es un corazón sincero. Por eso Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Y si aprenden de mí, vendrá el descanso. Dígale al Señor, Dios, ayúdame a buscarte en ayuno, Señor. Porque ya llegó el tiempo de ayunar. Porque ya no estás aquí presente con la novia. Ahora la novia tiene que aprender a clamar y a pedir que venga el novio de nuevo. Y decir, ven amado. Necesito que me enseñes cosas en lo secreto. Necesito poder entender que lo que a vos te agrada es que uno se arrepienta de verdad y que abandone el pecado, que lo deje. Porque vos no me estás dejando luchar solo en este abandonar el pecado. Vos mismo me has dado la sangre de tu Hijo y me has dado tu Espíritu Santo para que yo pueda caminar con una actitud mejor. Aplico tu sangre y acepto tu llamado. Quiero correr contigo, limpiarme con tu sangre, pedirte ayuda a Dios, comenzar a correr contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,